Hola, bienvenidos al podcast de noticias de videojuegos. Mi nombre es Kento y en cada episodio traigo las últimas noticias, análisis y opiniones sobre el mundo de los videojuegos. La Comisión Europea retrasa su veredicto. Continúa la novela entre Microsoft, Sony y la Comisión Europea Antimonopolio. Por si no lo saben, les hago un pequeño resumen de cómo es esta historia. En enero del 2022, Microsoft compró a la gigante Activision Blizzard, que entre otros juegos que poseen se encuentra la importante franquicia de Call of Duty. Dicha adquisición pasó por las diferentes agencias antimonopolios, pero la que está poniendo trabas más importantes es la de la agencia europea. Esto es debido a que Sony, dueño de PlayStation, asegura que si Microsoft compra Call of Duty, lo transformará en un juego exclusivo de sus plataformas Xbox y Game Pass, dañando la competencia. Pese a esto, Microsoft intenta demostrar que la compra no será exclusiva de sus plataformas, logrando acuerdos con diferentes empresas como Nintendo, Nvidia y otras empresas, garantizando que la franquicia Call of Duty no será exclusiva de Xbox por 10 años. Debido a estos acuerdos y cambios realizados por Microsoft, la Comisión Europea podría dar el visto bueno y aprobar la compra. El veredicto se iba a dar a conocer este 25 de abril, pero deberemos esperar un poco más para ver cómo finaliza esta novela, porque recientemente anunciaron que van a retrasar el veredicto para el 22 de mayo. Microsoft lanzaría su tienda Xbox para celulares en 2024. Debido a la nueva ley de mercados digitales de la Unión Europea, que entrará en vigencia en marzo de 2024, Apple y Google tienen que abrir sus dispositivos a tiendas de terceros, por lo que Microsoft tiene planeado el lanzamiento de una tienda para celulares en dicha fecha. Phil Spencer, líder de Xbox, comentó: "Queremos estar en condiciones de ofrecer contenidos de Xbox y de nuestros socios a través de cualquier pantalla en la que cualquiera puede jugar. Hoy en día no podemos hacer eso en celulares, pero queremos construir una tienda en un mundo en el que en el futuro estos dispositivos tendrán que abrirse. La ley de mercados digitales es una oportunidad enorme. Esta tienda estaría centrada en ofrecer títulos para dispositivos iOS y Android, además de Xbox Cloud Gaming". YouTuber compra todos los juegos de la eShop. Nintendo eShop va a cerrar sus puertas en Nintendo 3DS y Wii U el 27 de marzo, con la consecuencia que no vamos a poder comprar juegos digitales para estas consolas. Sí vamos a poder descargar los que hayamos comprado anteriormente. Por tal motivo, el youtuber Girard Khalil asegura haber comprado 866 juegos de Wii U y 1547 juegos de Nintendo 3DS por un total de más de $20.000, que financió con patrocinios. Su finalidad es donar estos juegos a Video Game History Foundation, la organización que busca preservar la historia de los videojuegos. Girard necesitó 464 tarjetas de eShop para pagar las compras, algo que no pudo hacer con tarjeta de crédito porque se podría bloquear por la cantidad de transacciones. Lo del cierre de la eShop de Nintendo es una triste noticia, pero no se descarta que en algún momento retornen algunos juegos retro por medio de Nintendo Switch Online. Hasta acá las noticias de hoy, muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no dudes en suscribirte y dejarme un comentario. También me encantaría saber tu opinión y tus ideas para futuros episodios. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas un lindo día jugando videojuegos.